las 4 sentencias de Pablo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 16 al 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, mas vive Cristo, a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Una de las cosas que nosotros podemos estudiar a través del libro de Gálatas es la justificación por la fe. Y Pablo escribe este libro de Gálatas por unas circunstancias que estaban pasando en la iglesia de Galacia. En la iglesia de Galacia se había introducido un grupo de personas donde le estaba enseñando a la iglesia que no era suficiente la fe para la salvación, sino que era necesario practicar ciertas obras y volver a la ley. Y entonces Pablo, en defensa de la justificación por la fe, escribe el libro de Gálatas. Y es el libro prácticamente dedicado a eso, a que nosotros aprendamos a descansar en la fe que nos justifica delante de Dios. Él quiere aclarar todo aspecto acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Y hay algo que a mí me impresiona y es, yo me imagino Pablo que era un hombre que se atreve a decir en la Biblia que era un hombre que nadie que supiera acerca de la ley podía tener un reproche acerca de él, porque era un practicante así, vertical, derechito, un hombre completamente dedicado a practicar la ley. Pero yo me imagino que cuando él tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y comienza a recibir la revelación de la justificación por la fe, yo creo que él queda como cuando en su buena época Mike Tyson sacaba esos puñetazos y se la acomodaba completamente en la cara al otro que quedaba groggy, pum, caía. Que tenía toda su fe, llamémoslo así, puestas en la ley y en las obras de la ley. Un hombre que dice que él era hebreo de hebreos, intachable delante de la ley, que era un ejemplo delante de todo el mundo. Ahora encuentra que todo eso que estaba practicando, toda esa religión que estaba viviendo, no servía para nada. No encontró que no servía absolutamente para nada esa religión que él estaba viviendo. Eso que todo él hacía para salvación, todas esas obras que él hacía, y no buenas, para salvación, ahora encuentra que no le sirvieron de nada. Mejor dicho, entre comillas, tiempo perdido. Y me ponía yo a meditar que prácticamente los que nosotros estuvimos también, pensando que las obras nos iban a salvar, pensando que la religión nos iba a salvar, y cuando tuvimos ese encuentro personal con Cristo, nos dimos cuenta que todo eso fue tiempo perdido. Todas las noches que pasamos con mis hermanos haciendo novenas para que Dios nos hiciera milagros, todas las veces que se subió en sacrificio a un monte a pedirle a Dios que cumpliera nuestros deseos, todo lo que nosotros hicimos en religión de buenas obras a ver si le agradábamos a Dios, todo eso no sirvió para nada. Todo eso fue tiempo perdido. Pero no conocíamos, pero el Señor nos trajo la revelación a nosotros a través de su palabra. Y hoy entendemos, hermano, que nosotros todos delante de Dios somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo
como un hombre que desde pequeño dedicó su vida a, a la ley, a las obras, a ser ese judío, ese hombre que nadie podía señalar porque era completamente sometido a la ley. Y me hacía recordar a mí, o sea, es como el tipo que el Señor Jesucristo quería en ese joven rico, que el Señor le dice al joven rico, los mandamientos cumples, amar, amar al prójimo, no fornicar, no decir mentiras, guardar toda la ley. Sí, Señor, desde pequeño yo la cumplo. Y cuando le dice el Señor, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, dice la palabra que el hombre dio media vuelta y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. En cambio, Pablo, cuando tiene ese encuentro personal con Cristo, él toma una decisión. Todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Absolutamente mi vida ha sido completamente transformada. Eso que yo valoraba en la ley y eso que yo hacía para agradarle a Dios absolutamente en todo, y que para mí por encima de todo era cumplir la ley, ahora se convierte ¿en qué? En basura. Y para mí también, hermano, en la época, ahora digo, todo eso era basura. Todas esas veces que subimos por allá un cerro para que Dios cumpliera nuestros anhelos, nuestros deseos, hiciera un milagro, todo eso se convirtió era basura. Era basura, hermano. No tenía ningún valor delante de Dios. Y quiero mirar qué es lo que dice entonces Marcos 2:22. En el versículo 21, en el versículo 21 y 22 dice lo siguiente: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esto no es que el Señor esté dándole una clave a los borrachos. Eche el vino nuevo en odres nuevos y no se va a perder el vinito. No. Aquí está hablando de nosotros cuando llegamos al Señor Jesucristo, y nosotros no podemos revolver lo uno con lo otro. Yo no puedo, y lo que está diciendo ahí la palabra, lo que no debo hacer, hace 8 días hablamos de la palabra considerar, que esa palabra dice, considerados muertos a Dios, muertos al pecado y vivos para Dios. Y cuando esa palabra considerar es lo lógico, y venía hablando de ¿qué? De que morimos en Cristo, resucitamos con Él. Y lo lógico, decíamos hace 8 días, lo lógico que es cuando usted ha muerto con Cristo y resucitado con Él. Pues hermano, morimos al pecado, vivimos para Dios. Ahora, aquí lo lógico habla de una manera muy lógica, hermano, y es algo tan sencillo. Usted no va a coger un pantalón nuevo, una blusa nueva, y va a coger ese vestido viejo, roto, y va a decir, ay, voy a remendarlo. Vamos a coger el vestido nuevo y vamos a quitarle un pedazo y vamos a remendar el vestido viejo con un pedazo del vestido nuevo. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el nuevo, hermano, usted dice, no lo he estrenado, es nuevecito, está chévere, huele hasta nuevo. Y a veces nosotros, hermano, en el aspecto de la doctrina del Señor, hacemos eso, revolvemos lo uno con lo otro, le colocamos, lo único que hacemos es colocarle parches de lo nuevo que estamos aprendiendo a eso viejo que nosotros ya tenemos por años. No es lo uno a lo otro, es que nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, todo lo que usted está recibiendo hoy, ¿será que eso le va a servir para colocarle parches a su vida de obras? No es que yo tengo que hacer obras, no es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello para ser salvo. No. La palabra del Señor dice que eso es ilógico. Y es ilógico revolver la doctrina de la gracia con la doctrina de la ley. Es ilógico, hermano, pensar que se pueden fusionar de alguna manera, hacer una sola doctrina, las obras y la gracia. No se puede.
No se puede, porque son contrarias, son el agua y el aceite. Porque la doctrina de la ley se basa en que nosotros somos salvos por obras, pero también la palabra dice que eso fue imposible. Nadie pudo cumplir absolutamente las exigencias de la ley. Pero por la gracia, no es por mis obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Y en Él pongo yo mi fe. Y en esa obra yo pongo y descanso para mi salvación. Pongo mi fe en Él y descanso para mi salvación. Igual sucede con el vino y el odre. El odre somos nosotros. El odre somos nosotros, en los cuales Dios va a depositar ese vino que es la palabra viva, la palabra eficaz, esa palabra que está llegando a nosotros que antes no conocíamos. Pero si no hay un nuevo nacimiento, no hay una nueva transformación en nosotros, si nosotros no transformamos el espíritu de nuestra mente, todo eso que vamos a recibir, incluyendo lo de hoy, va a hacer que su cabeza explote. Porque usted sigue pensando, ¿cómo así? Yo, ¿cómo le puedo agradar a Dios si toda la vida he entendido que tengo que hacer lo bueno para agradarle a Él? Es que tengo que hacer lo bueno para agradarle a Él. Y no, hermano, ya el bueno hizo lo bueno para que nosotros fuéramos agradables a Él. Eso lo hizo el Señor Jesucristo hace más de 2000 años en una cruz. Quiero hablar entonces, mirando eso, las 4 sentencias. La palabra sentencia es un dictamen o parecer que alguien tiene o sigue. Dice también el diccionario de la RAE, dicho grave, o sea, algo trascendental, algo que se dice que es trascendental, pero es corto, pero que encierra doctrina o moralidad. Así lo declara el diccionario RAE. Vamos a ver, en lo que nosotros leímos de Gálatas capítulo 2, 4 sentencias, 4 frases trascendentales, cortas pero trascendentales, que dicen mucho para nosotros los cristianos. La primera frase dice así, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y podemos leerlo en el versículo 16, que dice lo siguiente, que lo leímos ahí. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie, absolutamente nadie será justificado. Ahora, entendiendo la palabra justificado como el hecho de que a través de la obra de Jesucristo se cumple toda la justicia de Dios en contra de mi pecado, para que yo sea declarado justo y santo y poder disfrutar de la gracia de Dios. Entonces, aquí Pablo está diciendo que el gran descubrimiento, y lo decía a ustedes al principio, que Pablo yo creo que quedó, es que él no era salvo. Él no era salvo, hermano. Y era, de acuerdo al mismo, irreprensible frente a la ley. Era irreprensible, un hombre, mejor dicho, que se había guardado conforme a la ley. Y todo eso que había hecho, si se moría en ese momento, al infierno, porque no era salvo. Y ese es el problema de muchos que están haciendo obras, hermano, pensando que esas obras los van a llevar al cielo. Si hoy en día falleciesen, le garantizo una cosa, irían al infierno. Porque es necesario que nosotros creamos, ¿para qué? Para ser justificados, para recibir la justicia de Dios. Romanos 9:31, mire Romanos 9:31 al 33, dice lo siguiente, hablando del pueblo de Israel. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo,
como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo que está diciendo aquí Pablo es algo tremendo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel podría decir, oiga, sí, yo estoy siguiendo el camino de Dios. Pero dice la palabra que lo siguió mal, como muchos que anduvimos en una religión, como muchos de nosotros que anduvimos practicando las obras de esa religión, que me exigía a mí esa religión, y que ahora encuentro que lo único que ocurría en mi vida era que yo era un condenado más en esta tierra. No había sido justificado. ¿Por qué? Porque iba tras ella, o sea, iba tras esa ley de justicia, no por la fe, sino por las obras. No por la fe, sino por las obras. A todos los que estuvimos, yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí, pocos hemos nacido en hogares cristianos. Y nos tocó recorrer parte de nuestra vida en medio de una religión. En medio de una religión. Y hoy podemos ver delante de la Biblia, de la palabra de Dios, lo equivocados que estábamos practicando esas cosas religiosas, esas religiones. Y cómo el Señor, gracias a su Santo Espíritu, fue abierto nuestro entendimiento. Y hoy comprendemos que no es por obras, sino por gracia. Y que gracias a Dios no es que nosotros estuviéramos buscando ser a Dios. No, hermano, estábamos buscando la salvación, pero de una manera equivocada. Hasta que el Señor nos encontró. Y nos encontró en el camino equivocado. Y nos trajo al camino correcto, al que se sigue a través de la palabra de Dios. Pero Israel dice que por ponerse a hacer las obras y no recibir la gracia de Dios, ¿qué ocurrió con él? Tropezó, cayó. No llegó a la meta, ni llegará a la meta en la medida en que siga practicando esas obras de la ley. Por más que se esfuercen, por más que diga que son judíos de judíos, hijos de Abraham, por más de que diga que nacieron en Jerusalén y él nació en Jerusalén, es wow, lo máximo para ellos, no tienen entrada en la nueva Jerusalén, es lo más tremendo. No tienen entrada en la nueva Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Esa roca, esa piedra de caída, hermano, es Jesucristo. Para el que cree, dice la palabra del Señor, no será avergonzado, será bendecido. Para el que no cree, se convierte en esa roca de tropiezo, porque no puede entender cómo es que Él cargó sus pecados, murió en la cruz por ellos, y a través de Él recibe la salvación. No comprende porque está acostumbrado a qué, hermano, a hacer. Y muchos cristianos todavía seguimos ahí por el ladito, para sentirnos salvos, hagámosle a las obras. Hagámosle a las obras, trabajemos en las obras. Y como que, es que si no hago obras, no, la obra redentora de Cristo es suficiente. Mira, hermano, nosotros tenemos que hacer obras. Es cierto, tenemos que hacer obras. Y gracias al Señor, aquí en la iglesia se hacen obras. Pero esas obras no son el fundamento de nuestra salvación. En esas obras nunca pensamos que a través de esas obras le vamos a agradar más a Dios. Simplemente es nuestra naturaleza como cristianos hacer el bien, a amar al prójimo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros por naturaleza. Eso lo hacemos nosotros sin necesidad de que nos estén empujando, sin necesidad que nos estén diciendo. Entonces, cuando nosotros queremos asociar, hacer una unión, hacer un híbrido entre la gracia y las obras, hermano, estamos rompiendo el vestido nuevo. ¿Para qué? Para remendar el vestido viejo. No se puede hacer. Y no lo haga, porque no le va a funcionar. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque vamos a seguir al segundo punto. El segundo punto, gracias. El segundo punto dice,
si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y volvemos entonces a leer Gálatas 18 y 19, que dice lo siguiente: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora, quiero que miremos la palabra transgresor, porque dice que esas cosas que yo destruí, o sea, esas cosas que ya saqué de mi vida, esas cuestiones religiosas, el nosotros estar prendiendo velitas a los santos, el estar nosotros de pronto persignándonos, o estar nosotros subiendo a un cerro para recibir la bendición de Dios, o simplemente haciendo obras pensando que con esas yo soy salvo. Si yo estoy haciendo eso y de repente digo, oiga, sí, como que hay que volver a las obras, es que como que no me siento bien para ser salvo, creo que le estoy fallando al Señor, y regreso a eso, hermano. ¿Qué dice la palabra ahí? Esas obras que yo destruí y vuelvo otra vez a edificar, me convierten a mí en transgresor. Ahora, esa palabra transgresor está traducida como parabates, camina en sentido opuesto a Dios. Y es tremendo, hermano, porque yo me ponía a pensar, ¿qué ocurre cuando una persona camina en sentido opuesto a otro? ¿Qué ocurre cuando usted le dice a alguien, chao, y usted coge para allá y ella coge para allá? Pues miremos algunas cosas importantes, por favor, Julito. 1, sencillo, hermano, me alejo de la otra persona, ¿o no? Es lógico, dígale, es lógico, es lógico. Es algo lógico, hermano, que si Dios va para allá y yo voy para allá, me estoy alejando de Dios. Cuando yo abandono la gracia de Dios por ponerme a confiar en las obras, le estoy diciendo a Dios, chao, Señor, y cojo para allá, y Dios va para allá. Me estoy alejando de Dios. 2, le doy la espalda a Dios y pierdo mi mirada en Él. Porque ya estoy colocando los ojos, es en lo que yo estoy haciendo. Mi mirada no está puesta en Cristo como ordena la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, de lo que nosotros creemos. Por entonces ya estoy colocando la mirada en las obras, en cómo agradarle a Dios, en lo que yo puedo hacer. Entonces le estoy dando la espalda a la cruz. Le estoy dando la espalda a lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Estamos rechazando la obra redentora de Cristo. Y en tercer lugar, ¿sabe cuál es el otro problema, hermano? Ahí lo dice. Caminamos solito. Dios no se va a devolver. Dios no se va a devolver. Cuando el joven rico no quiso obedecer a Dios, simplemente él se fue y el Señor no, ay, mijito, no, venga, no, era recochando, venga para acá que era recochando. No. Se fue y se fue. Y el Señor no comenzó a correr detrás de ese joven. Porque él rechazó ¿qué? La gracia por las obras. Él quería tener su dinero para seguir siendo bueno. Él quería tener su dinero para seguir bendiciendo a otros y que eso le sirviera a él de abono para su salvación. Una inversión. No, hermano. Entiendo que ese camino, cuando yo le doy la vuelta a Dios y el camino de salvación está con él hacia allá, adivine para dónde yo cojo cuando tengo un sentido opuesto al camino de Dios. La condenación. La condenación. Y hay que ser sinceros en eso, hermano, y hay que ser claros en eso. ¿Sabe cuál es el problema de la ley? Los que buscan la ley, y acuérdese de esto, la ley, por mucho que usted haga, dice la palabra, a todos nos encierra en pecadores. Así lo dice la palabra. Todos somos declarados pecadores por la ley. Haga lo que usted haga.
así usted se meta candela por la salvación de otro, así usted venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres, pero si no ha creído en Cristo Jesús y su fe de salvación está puesta en Cristo Jesús y su obra redentora, perdimos todo el esfuerzo que hicimos y no ocurrió nada. La misma ley de las obras, cuando vivo para Dios, me declara muerto a ellas. Fíjese lo que Pablo dice ahí. Cuando nosotros miramos ahí ese pasaje que acabamos de leer, dice así algo tan sencillo, dice, porque el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Cuando yo vivo para Dios, hermano, cuando yo confío en el Señor y todo lo que hago no lo hago para salvación, sino para honrar a Dios, simplemente la ley ya dice, usted ya no está a mi alcance. Usted ya no es considerado pecador. ¿Por qué? Porque me ha apartado de la ley. Ya no estoy sujeto a esa ley. Entonces, o cambiamos, o cambiamos. O cambiamos, o el odre se rompe. Y se desperdicia el buen vino. La tercera sentencia es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dígale a la persona que tiene al lado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, fíjense ustedes que esto ha sido, ahí estas tres sentencias son como un proceso que nos lleva Pablo ahí. Y dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hace 8 días decíamos algo que es absoluta verdad en los que hemos creído en Cristo Jesús. Mi pecado llevó a la cruz a Cristo, pero mi fe me llevó a mí a la cruz de Cristo. Y eso lo tenemos que entender todos nosotros, hermano. La primera parada que hace el bus que va para el cielo, la primera parada es la cruz, el Calvario. Usted no puede decir, no, es que yo voy para el cielo, pero no paso por el Calvario. Este es directo. Esta flota no para en ningún lado, va directa. No, señor. Todos nosotros tenemos que hacer nuestra paradita en el Calvario para morir con Cristo. Todos nosotros tenemos que hacer esa paradita, hermano. O si no, ahí se queda el bus frenado y no vamos a ningún lado. Es necesario, es obligatorio. La fe nos conduce al cielo, pero esa fe, la primera parada, lo primero que nos lleva a nosotros en ese camino es a que nosotros lleguemos y tengamos un encuentro personal con Cristo para morir con Él. Para morir con Él. Morimos con Cristo y es la única manera de comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, donde las cosas viejas pasen y todas son hechas nuevas. Mire, hermano, si usted no ha hecho esa parada en la cruz para morir con Cristo, su bus no ha arrancado. No hay nada. No hay nada. Entonces, tenemos que llegar hasta la cruz de Cristo para morir juntamente con Él. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado, para que no viva yo he muerto, para que viva Él. Y esa es la característica cuando nosotros morimos en la cruz. El ego desaparece, el orgullo se va, la soberbia no se muestra, todo está muerto cuando se trata de el ego y comienza a vivir Él en nosotros. Eso es lo importante. Porque la cruz, hermano, no solamente representa muerte, la cruz representa una oportunidad de una vida nueva. Y esa oportunidad se da cuando yo muero con Cristo. Entramos en una vida nueva, para que las cosas viejas pasen y todas las cosas sean hechas nuevas en Cristo Jesús.
Es en la cruz verdaderamente donde yo comienzo a vivir juntamente con Cristo. Si yo me salto la cruz, le garantizo que yo voy a estar llevando una vida de cristiano separado de Dios. Es en la cruz donde yo tengo ese encuentro personal con Él y comienzo a caminar con Él. Y ahí es donde verdaderamente la vida del cristiano se convierte en lo que el Señor llama, que es necesario que nosotros dependamos de Él como el pámpano depende de la vid. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. El que verdaderamente ha muerto con Cristo, hermano, le garantizo una cosa: lleva una vida inseparable con Él. Venga lo que venga, la tormenta que ocurra, los problemas que hayan, los fracasos, las dificultades, pero va a ser inseparable del Señor si ha muerto con Cristo, si está crucificado con Él. Hay dos cosas que a mí y a usted nos deben mantener pegados en la cruz: mi fe y su gracia. Mi fe y su gracia es lo que nos va a mantener a nosotros ahí, pegados a la cruz. Una vida crucificada se va a convertir, hermano, en una vida resucitada, se lo garantizo. Efesios 2, 4 al 6, Efesios 2, 4 al 6, para que determinemos qué es gracia, para que entendamos qué es gracia, porque estamos diciendo aquí que yo me mantengo aferrado a Cristo Jesús por mi fe y por la gracia de Él. Ahí, cogiditos. Efesios 2, 4 al 6 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere estar sentado con Cristo en los lugares celestiales? Crucifíquese con Cristo, hay que morir con Él. Pero volviendo a la palabra gracia, yo la resumo en lo que dice aquí esto en dos partes. Uno, la gracia es la riqueza de la misericordia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, la riqueza de su misericordia, más la grandeza de su amor. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces aquí podemos nosotros ver, hermano, que la gracia del Señor no es otra cosa, sino la riqueza de su misericordia, la riqueza de su bondad, la riqueza del bien que Dios hace a alguien que no tiene la capacidad mínima para mejorar su condición, que está en la absoluta miseria y que no tiene absolutamente nada de posibilidades de mejorar o de salir de esa miseria en que se encuentra. Pero aquí la palabra nos dice que es por su, ¿qué? Por su riqueza, por la riqueza de su misericordia, más la grandeza de su amor. Hermano, en cierta manera, la gracia es el amor derramado de Dios sobre personas que están en miseria. Y eso éramos nosotros. Andábamos en nuestra miseria, pero Dios tuvo esa gracia con nosotros y derramó su amor sobre cada uno de nosotros. Y la cuarta sentencia que dice Pablo es: no desecho la gracia de Dios. Yo no desecho la gracia de Dios, está diciendo Pablo. Y cuando en versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo está diciendo: mire, yo ya viví en la ley, estoy viviendo en la justicia, ahora estando en la gracia de Dios, entiendo, eso no vale nada, eso queda atrás, eso ya no sirve, las obras ya no sirven, la ley ya no va a servir. Yo sigo ahora
en la gracia de Dios. Ahora, esa palabra desechar, dice esa palabra desechar es ser desechado por considerarse sin valor. ¿Sabe qué ocurre a una persona, hermano, que no le da valor a la gracia de Dios? ¿Sabe usted qué pasa a esa persona que Dios le ofrece la gracia y la rechaza? Simplemente no será un hijo de Dios. Simplemente, hermano, no recibirá la salvación, la justificación, la justicia de Dios para salvación. No la va a tener. Los que confían en sus propias obras y siguen trabajando para su propia salvación, lo único que están haciendo es una religión en sus vidas. Y no van a tener una relación, y mucho menos la salvación de sus vidas. El fruto de la gracia es nuestra salvación y nuestra comunión con Dios y ser declarados hijos de Dios y ser bendecidos de parte del Señor. Y todo por algo que, hermano, que es tan sencillo, confiar en Dios. Porque cuando hablamos de fe es confiar. Siempre que usted vea la palabra fe en la Biblia, puede cambiarla por confianza, confiar en Dios. Nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, que confiamos en Él, que no hacemos nada por nuestro propio esfuerzo para salvación, para agradarle a Él, para recibir bendición. La recibimos simplemente porque el Señor, hermano, nos ama. Por su grandísimo amor, Dios nos bendice. Vivo para Dios, entiéndalo así, vivo para Dios y no vivo para las obras. Por eso no desecho la gracia de Dios. Porque vivo para Dios y no vivo para las obras. Mi salvación no está en lo que hago, mi salvación está en lo que Él hizo. Las obras son de Él, hermano, no de nosotros. Y Él ya lo hizo en la cruz y lo hizo absolutamente todo por nosotros. Y quiero terminar con el propósito del libro de Gálatas. Y es simplemente que nosotros no permitamos, hermano, no permitamos que en nuestro corazón entre en doctrinas extrañas donde nos están a nosotros influenciando para decir, es que si usted no hace eso, que tuve un sueño y vi el infierno lleno de personas que no hicieron. El infierno está lleno de personas que no creyeron. Téngalo en cuenta, hermano. Porque en muchas ocasiones, aunque estamos en la gracia de Dios, nosotros seguimos pecando, ¿o no? Y ya por ese pecado, si estuviéramos en la ley, ya nosotros estaríamos condenados. Pero ahora estamos en la gracia, donde todo lo hizo Él por nosotros. No permita que introduzcan en su cabeza doctrinas que desechen o que hagan a un lado la gracia de Dios, hermano. No lo permita. Tenga absoluta confianza en que el Señor Jesucristo lo hizo todo. Pero no olvide una cosa. Primera parada, ¿dónde? En la cruz. Primera parada, en la cruz. Y ahí sí, para la gloria en el reino de los cielos. La gracia de Dios son los lentes de Dios que nos ven a nosotros. La gracia de Dios son los lentes de Dios que nos ven a nosotros sin pecado, justos y como sus hijos. Así nos ve Él. Él se coloca esas gafas de la gracia, de la obra redentora de Cristo y nos ve a todos nosotros sin pecado. Nos ve a nosotros, hermano, santos y justos, y nos ve a todos nosotros como sus hijos. Pero es a través de la gracia de Dios. Y quiero terminar con esto. Recibir la gracia de Dios es el favor más grande que usted pueda recibir en su vida. No hay otro favor más grande que ese. Y ese favor proviene de Dios. No lo puede recibir de nadie más. Reciba ese favor de gracia del Señor. Y verdaderamente, hermano, espero que haya entendido hoy todo el amor y toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y que no se trata de hacer nuestras propias acciones, nuestras propias obras,
para salvación, porque Él ya las ha hecho todas. No cambie el rumbo de su vida. Si hacia allá va el Señor, hacia allá vamos nosotros. Y no nos vamos a devolver. Sigamos adelante, creyendo en el Señor, firmes que Él, todo lo que Él hizo, hermano, todo, absolutamente todo, ha cubierto, ha pagado lo que respecta a mi salvación. No hay deuda, no quedó pendiente absolutamente nada. Dígale al que tiene al lado, no hay pendiente nada. No, hermano, es que ese pecado que yo tuve allá cuando aborté, ese también fue borrado. Ese de allá que cuando yo maltrataba a los hijos y los insultaba y era grosero, también fueron borrados. Y ese de allá cuando se le puso el cacho a la esposa y allá y ahora que estoy en Cristo, ese también fue borrado. Absolutamente todos nuestros pecados fueron borrados. Y así es que vamos nosotros a vivir ahora en adelante. Pero vamos a vivir con una condición: crucificados con Cristo. Amén.